transmisión en YouTube. Muy buenas tardes a todos, espero que se encuentren muy bien ustedes y sus seres queridos. Mi nombre es Chabeli Castro y les queremos dar la bienvenida a esta entrevista del día de hoy en la Semana de Esencia de Mujer en la Ciencia. Estamos muy contentos y queremos agradecer su presencia. Para ACS Student Chapter UNAM es un placer presentar a nuestra invitada del día de hoy. Ella es Astrid Michelle Juárez Copado, divulgadora científica y conferencista de empoderamiento juvenil, fundadora de la página de divulgación News Neuroscience. Fue promotora dentro del Club de Ciencias de la Ciudad de México, proyecto de la Subsecretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación en conjunto con CONACYT, y tallerista de ciencia dentro del Programa Social de Bienestar Integral para niños de la Alcaldía de Ixtapalapa. Fue becada por CONACYT para realizar estancias dentro del Centro de Investigación y Estudios Avanzados, el CINVESTAP, en la Unidad Saltillo e Irapuato. Centro de Investigaciones Matemáticas, el Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica y el Colegio de Frontera Sur, ECOSUR, en Campeche. Ha impartido conferencias nacionales e internacionales en universidades, instituciones y foros con el propósito de motivar y empoderar a más niñas y jóvenes. Actualmente, labora como tallerista de habilidades digitales dentro del programa social Puntos de Innovación, Libertad, Arte, Educación y Saberes, pilares de la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación de la Ciudad de México. Hola Astrid, ¿cómo estás? Muchísimas gracias, Chabeli, por esta increíble invitación. Me encuentro muy bien, gracias. Muy emocionada por esta entrevista, por este foro y esta increíble labor que han estado haciendo todos los estudiantes de la Facultad de Química. Es para mí un honor poder estar aquí compartiendo con ustedes. Muchas gracias, Chabeli. No, el honor es todo nuestro de que tengamos a personas como tú, que siendo tan jóvenes ya están dentro de la divulgación de la ciencia. Es algo impresionante, yo estoy muy sorprendida, la verdad. Entonces, me gustaría empezar esta entrevista pues, con la pregunta clave, ¿no? ¿Cómo empezó tu interés por la divulgación, por la ciencia? ¿Cómo fue? Cuéntanos. Bueno, yo recuerdo desde muy pequeña que mi abuelo era quien me leía historias, me leía enciclopedias. Nos sentábamos en la sala en las tardes y era de tomar un libro, una enciclopedia de esas antiguísimas que, bueno, antiguísimas para nosotros, yo creo, de 1970, de los 60, pero sin en cambio tenían muchísima información muy importante, ¿no? Entonces leíamos antropología, de historia natural, de bueno, era un sinfín de conocimientos, todavía recuerdo la editorial de Time Life. Entonces, eso a mí fue como un gran incentivo del descubrir más, ¿sabes? Porque era ver tantas áreas en una tarde
y también fue quien me acercó mucho a jugar ajedrez, por ejemplo, quien me enseñó muchísimas cosas, mi abuelito. Entonces, eh, por esa parte fue como los primeros pasos a ver, pues, que el conocimiento de alguna forma nos iba a llevar a grandes lugares, ¿no? Entonces, también por otra parte, pues, mi papá era quien me ayudaba a tomar muestras para un microscopio, de hecho por aquí lo tengo. Este microscopio pues eran de los de mi alegría, ¿no? Entonces a mí me daba muchísima nostalgia poder recordar todas estas cositas y fue así como empecé con esto de la ciencia, a introducirme a todo este mundo y también ya de forma autodidacta fue como a los 11, 10 años que pues descubrí YouTube, descubrí Internet y como yo soy hija única, entonces la forma en la que yo me divertía por las tardes, pues era buscar YouTube, buscar juegos y cosas así, ¿no? Pero algo que a mí me interesaba mucho era ver documentales del espacio, del cosmos, de grandes genios como por ejemplo Nikola Tesla, Albert Einstein, Isaac Newton. A mí me encantaba ver su vida porque decía, vaya, fueron personas muy revolucionadas para su época y me gustaría conocer más acerca de ellos. Entonces, así fue como empecé a introducirme a esto. Todavía recuerdo que a los 14 años, uno de mis primeros libros de física, yo lo compré porque dije, vaya, eh, me falta un libro de estos, ¿no? Entonces, pues ya, fue que todavía lo tengo por ahí en el librero, lo guardo con mucha nostalgia, con mucho cariño, porque fue mi primer libro de ciencia que quise comprar, ¿no? Entonces, igual, yo recuerdo que en la primaria era mucho de que no tenía tiempo libre, entonces me ponía a leer. O no tenía alguna otra actividad en la escuela y me ponía a leer de historia, literatura. A mí me encantaba mucho leer Mario Benedetti, también poesía. Por un momento quise estudiar historia o algo relacionado con la escritura porque era para mí muy fascinante ver que la antropología y todas estas, la arqueología también, nos remontaban al pasado de una forma impresionante, ¿no? Entonces así fue como empecé a nutrir todo este gusto por la ciencia sin saber o pensar que en algún futuro pues era algo que me estaba encaminando hacia ese camino, o sea, hacia ese trayecto. Claro, creo que es muy importante desde el hecho de que, como dices tú, ¿no? Tu abuelito, tu papá, como el entorno que tiene uno desde que somos pequeñitos, es como si te alimentan esa curiosidad o si te dicen, no, ¿sabes qué? Te la vamos a frenar. Entonces creo que es muy importante y qué bueno que tu familia te apoyó con esto. Por ejemplo, creo que eso de que leer, poder compartir, además de que te estaban enseñando ciencia, estabas compartiendo momentos que creo que son inigualables, ¿no? Entonces, eso es algo muy, muy bonito. Y, por ejemplo, tú tienes una página de divulgación. ¿Cómo creaste? ¿Cuándo dijiste, quiero hacer una página? Bueno, pues tenía 16 años en ese entonces y me di cuenta que a los 15, o sea, yo era de que, como era hija única, soy hija única, mejor dicho, pues no tenía con quién divertirme en mi casa y con quién pelear, ¿no? Entonces era como de que, pues voy a un centro cultural, voy a algún museo, porque yo veía mucho en Facebook, pues que habían muchos eventos, ¿no? Entonces digo, ay, o sea, es súper increíble y aparte nada más nos cobran 5 pesos, ¿no? O sea, 5 pesos de aquí en lo que te vas al metro. Entonces dije, ay, pues vamos, o sea, es gratuito, está aquí en la Ciudad de México, tal vez sí me queda como a 1 hora, 2 horas de mi casa, porque yo vivía en esa, pero puedo ir, ¿no? Entonces me di cuenta que todos mis fines de semana o mis ratos libres, pues me lanzaba a una conferencia en la UNAM, me lanzaba a centros culturales, a museos, a ferias de ciencia, a la feria del libro, y podía escuchar las charlas, o sea, eran experiencias muy padres, ¿no? Entonces dije, ay, pues salgo mucho al parecer, pues vamos a empezar pues ahora sí que a documentar esto, ¿no? A documentar lo que estamos haciendo y también a divulgar los eventos que hay, porque muy pocas personas no conocemos de estos eventos o no asistimos porque nos queda muy lejos o porque no nos resulta muy interesantes, ¿no? Al público en general. Pero sí, definitivamente el asistir a eventos públicos fue para mí una gran iniciativa porque así conocí el Club de Ciencia, conocí a muchos
empresas y también foros que sin pensar que a los 19 tal vez estaría presentándome ahí, ¿no? Entonces para mí fue, pues sí, una iniciativas que tal vez consideramos pasos pequeños, pero sin en cambio muy fundamentales. Entonces, newsneuro.science nació como una iniciativa lúdica, ahora sí que son eventos gratuitos y también la divulgación de las neurociencias, que es algo que a mí me apasiona muchísimo. Conocer todo acerca del cerebro humano, conocer toda esta parte de la mente, fue para mí grandioso. Me apasioné por eso y a los 15 fue que comencé a comprar libros, enciclopedias. eh, de hecho, en ese mismo año, en el 2018, sale una edición de un libro, bueno, de varios libros, un compendio de libros de National Geographic que se llama Las fronteras de la ciencia, las fronteras de la ciencia. Entonces ahí tiene una compilación de libros de nanotecnología, de biomedicina, de inteligencia artificial, de neurociencias, de nanomateriales, de la ingeniería de materiales, en fin, es un sinfín de ciencias que tal vez ahorita no vemos muy presentes, o mejor dicho, antes no las veíamos muy presentes, sin en cambio se han ido introduciendo, ¿no? Entonces, eso me apasionó mucho, entonces cada semana saliendo del trabajo del club de ciencia me iba al puesto de periódicos, compraba un libro y al llegar a mi casa, pues era información que no ves en libros convencionales, ¿no? O no lo ves en programas de televisión. Pero pues de esta forma me fui introduciendo más a las neurociencias y ahí fue cuando me apasionó bastante. Ujú. Por ejemplo, tenemos aquí una pregunta en el chat y dice, ¿qué parte en específico te atrae más del cerebro? Eh, Dice, ¿lo abstracto, lo psicológico o lo fisiológico? Ok, ¿qué parte del cerebro me atrae más o me resulta más interesante? Sin duda, yo creo que sería la corteza prefrontal. La corteza prefrontal, porque me pregunto si realmente la conciencia surge ahí, o de hecho la conciencia es un tema que muchos neurocientíficos han intentado descubrir, porque es una parte muy abstracta, ciertamente. No hay como una red específica que diga, bueno, me imagino que en esta parte, en el área prefrontal del cerebro, se puede ubicar la conciencia. Pues no es así. Realmente es algo que se ha seguido estudiando. La conciencia es algo que a mí me causa mucha curiosidad, porque es algo que se presenta en los niños a partir del año de edad. Y en los delfines o en algunos otros animales, por ejemplo, el delfín es quien más lo presenta, esta parte de la conciencia a muy temprana edad, como a los 6 meses ya es consciente de sí mismo, por así decirlo. Y también es una parte muy filosófica, ¿no? Si nos remontamos a antiguos pensadores que se preguntaban siempre, creo que si por algo se ha caracterizado la humanidad, es que siempre nos preguntamos quiénes somos y hacia dónde vamos. Y qué hacemos en esta parte del universo. Entonces, vaya, las neurociencias para mí fueron como esa parte científica en donde nosotros podemos definir muchos aspectos eh, abstractos que antes no teníamos respuesta a ellos, ¿no? Entonces, la conciencia y también hablando de partes, pues la corteza prefrontal, porque somos la única especie que lo tiene desarrollado en este caso. Sin en cambio, por ejemplo, los simios no lo tienen, eh, las jirafas tampoco, los elefantes tampoco. La comparativa del cerebro humano es muy grande, ¿no? Entonces, sí, esa parte, igual porque esa es la parte que nos hace como racionar, como ser raciocinios. Cuando nosotros leemos o hacemos alguna otra actividad como escuchar música o comer algo, automáticamente nos recuerda algo. Y no sabemos si también otros animales tengan como ese sentido, ¿no? Igual es lo que nos hace saber direccionarnos y pensar a futuro, hacer planes a futuro. Entonces, sin duda, esa es una parte que me interesa mucho poder llegar a investigar en algún futuro. Ujú, sí. Wow, pues es muy interesante, me sorprende mucho cómo
¿cómo lo tienes tan claro ya? Y eso que todavía, para los asistentes del público que nos está viendo, Astrid es aspirante a la carrera de neurociencias, todavía no está dentro de la licenciatura, pero aún así, a pesar de que todavía no estás dentro y que eres aspirante, tienes tan claro como lo que te interesa, como tu objetivo, y eso es sorprendente, ¿no? Entonces, por ejemplo, ah, agarrando un poquito de esto, de que a ti te empieza a llamar la atención neurociencia, te empieza a llamar la atención divulgar la ciencia, ¿no? Y entonces ahora, ¿cómo le haces para poder divulgar la neurociencia, pero para personas que ni siquiera saben las partes del cerebro? Es muy complicado para ellos. ¿Cómo es ese reto para ti? Lo primero es, yo por ejemplo recuerdo cuando me di cuenta que a los 15 años cuando asistía a estos congresos en donde ya el ponente era un doctor, ¿no? O alguien que ya había cruzado un posgrado y todo lo que pasaba en su conferencia realmente no, me era complicado entenderle, ¿no? Ya que utilizaban términos disculpen, déjenme apago esto. Bueno, utilizaban términos que no podía entender en ese momento. Entonces, digo, vaya, yo a mis alumnos, a los usuarios que están en el taller de ciencias, del Club de Ciencias de Pilares, cuando hablamos y tocamos este tema del cerebro, utilizo un cerebrito que es como de FOMI y también como les hago saber que, por ejemplo, para explicar la vista, muchos pensaríamos que la vista es algo que sucede enfrente de nuestra cabeza, ¿no? Ah, pues es lo más cerquita. Entonces, supongo que los circuitos neuronales de nuestros ojos, porque también contamos con neuronas en los ojos, se conectan directamente a nuestra frente o alguna parte cerca, ¿no? Pero realmente, yo les digo, toquen su nuca, su nuca, que comúnmente se llama nuca, pero se llama occipital. Vamos a tocar nuestra nuca y bueno, ahí es el occipital. Esa es nuestra área occipital y ahí es en donde se ubica la vista. O sea, realmente pensaríamos que la vista llega directamente, la información de la vista llega directamente a nuestra frente o alguna parte de aquí, del área límbica o del área prefrontal, pero realmente llega hasta la parte occipital. Entonces, les hago hacer como un laberinto en donde tienen que cruzar pues todo el circuito neuronal por el cual se reproduce la información de la vista. Y así es como nuestro cerebro procesa la información. También, pues no utilizar, no irnos de lleno con el nombre de las hormonas o de las proteínas que hay en el cerebro, ¿no? Eso va a ir siendo poco a poco y creo que lo que más incentiva a los alumnos es la curiosidad, es el que uno como maestro, uno como docente, siembra esa semilla, pero ya lo demás ya es trabajo del alumno, que se interese, que le apasione y así. Eh, bueno, por ejemplo, es que yo, ahorita que me estabas hablando, yo digo, wow, es que tienes tan claro lo que quieres y eres tan joven. Y entonces a veces el hecho de ser joven como que trae como cierto, que ciertas personas digan como de, no, pero es que ¿por qué debería creerle si todavía es muy Sí, joven y todavía no sabe? Entonces también hay como muchas trabas en ese camino, ¿no? Entonces, ¿qué trabas tú definitivo. has pasado siendo divulgadora tan joven, una divulgadora científica tan joven? ¿Qué trabas te han puesto y cómo has logrado sobrellevar, superar todo eso? Sí, esa pregunta me encantó, Chabeli, porque creo que es algo que muy pocos nos preguntamos, pero sí. Em, Vaya, yo recuerdo que a los 15 años, no es cierto, a los 16, fue mi primera conferencia como divulgadora científica y fue en el planetario de Chimalhuacán. El ingeniero Hans Martínez, en ese momento, el director general del planetario, pues me invitó a dar esta conferencia, que por cierto, pues no habrá sido la mejor conferencia, al menos para mí, porque eran las primeras. Me puse muy nerviosa, me ganaron los nervios, yo veía a toda la gente y era como de que, ay, me están haciendo caso, ¿qué voy a decir? ¿No? Entonces, eh, sí, a pesar de que no fue la mejor, me sentí muy orgullosa porque era como el primer paso y
es algo que yo pensaba que yo iba a hacer como a los 25, incluso cuando ya terminara una licenciatura, un doctorado. Y uno de las primeras trabas que me llegaron a poner era de que, oye, pero es que tú apenas estás terminando de entender álgebra, ¿no? O aritmética. ¿Cómo te puedes introducir a las neurociencias que ya estamos hablando de proteínas, ya estamos hablando de hormonas, ya estamos hablando de un sistema más complejo? Eh, y yo la verdad decía, sí, escuchaba esos comentarios, pero yo decía, yo tengo la capacidad de entenderlo. Tal vez me cuesta un poco porque todavía no pasamos, todavía no pasaba esta parte de la prepa, ya estaba apenas entrando a la prepa, entonces, sin en cambio, no me rendí, no me dejé subestimar. Sí me costó bastante, de hecho, en ese tiempo tenía algo que yo misma diagnostiqué, por así decirlo, era el síndrome del impostor en mí misma. Entonces, ¿qué es esto? Es cuando uno llega a tales metas, ya llegó a un punto que considera que es como, no nuestro éxito, pero sí una meta que nos hayamos fijado, y no nos la creemos porque pensamos que llegamos ahí por mera suerte, que estamos ahí por la ayuda de alguien más o porque fue por puro chiripazo, ¿no? Como diríamos, o al dedazo. Entonces, no, me costó un poco creer en mí misma y me costó también tener seguridad en lo que yo hacía, porque me encontraba con 16 años, 15 en ese entonces. Entonces, ¿cómo lo superé? Bueno, retomando todo lo que yo había logrado hasta ese entonces, y con logros no me refiero a que, vaya, ganemos un premio Nobel o tengamos un gran reconocimiento a nivel nacional. Esos pequeños logros que nosotros tenemos hay que reconocerlos, así sea desde haber hecho una conferencia, un buen curso o haber terminado un taller. Eso hay que lograrlo y hay que aplaudirnos, aunque la gente no lo haga, nosotros sabemos qué nos costó, ¿no? Entonces, em, en mi primer trabajo como tallerista de ciencia, que fue en la alcaldía de Iztapalapa, yo era la más joven, de hecho siempre pues había sido la más joven, incluso ahorita también en mi trabajo lo soy. Y me llegaban a decir, oye, pero ¿a poco sí sabes del tema? O sea, cuando se enteraban de mi edad, pues era como de que, o sea, sí sabes manejar un grupo, sí sabes hacer esto. Y yo lo hacía con pasión. Eh, yo hacía todo esto, este trabajo de divulgación con mucha pasión y siempre que lo hago, siempre que doy un taller o una conferencia, trato de entregar todo eso bueno de mí y dar un buen consejo a esos jóvenes que muchas veces eh, jóvenes y chicas, chicos me comentan, vaya, es que yo siento que lo puedo hacer, pero sin en cambio no me aviento a hacerlo, porque no confío en mí mismo. Y esa es una parte fundamental. Una vez que has confiado en ti mismo, ya nada te puede detener. O sea, tú sabes hasta dónde has llegado, sabes qué cosas has logrado y vaya, que los comentarios, hay que tomar también comentarios constructivos de las personas, en qué puedes mejorar. Eso sí, nunca nos creamos lo sabelo todos o nunca nos hay que creernos pues que ya no podemos recibir una retroalimentación. Siempre hay que estar receptivos a más conocimientos y eso nos ayuda muchísimo a mejorar. Y por supuesto también tener muy bien las bases de la humildad. O sea, yo siempre he sido de la idea de que el conocimiento no es nada si no lo compartimos y el conocimiento no es nada si no lo transmitimos y si nosotros no lo quedamos y es así como de que, pues no te voy a decir, no, o sea, el conocimiento siempre se ha compartido a lo largo de la historia y para eso, esa es una forma de trascender. Ujú. Es que es muy cierto lo que dices y creo que nos puede llegar a pasar a todos. A lo mejor yo ahorita que estoy por terminar mi carrera, hay momentos en los que yo digo, ay, ¿cómo llegué aquí? ¿Cómo está esto? ¿No? Y como que entra esa desconfianza en uno mismo y sé que a lo mejor el doctor más reconocido en su área probablemente piensa lo mismo, ¿no? Entonces creo que es muy importante, como tú dices, tener esa confianza en nosotros y creo que hoy, y justamente esto es como un objetivo de este evento, ¿no? Como empoderar a las mujeres y que digan, confía en ti y tú puedes, no tienes por qué tener miedo. Entonces, ¿qué es lo que más te gusta a ti de ser divulgadora, aparte de poder como
ayudar en ese proceso a los jóvenes de decir, tú puedes? Ah, algo que más me gusta es que conozco a muchísima gente. Me permito, siempre trato, siempre de que voy a un lugar, siempre cuando voy a un congreso, o ya sea en esta forma, pues de manera virtual, igual a todos los eventos que había asistido con personas. Entonces trato siempre de no ir con la cabeza cerrada, con la mente cerrada, siempre abierta a nuevos conocimientos, sin juzgar, sin criticar. Creo que es la mejor forma en la que aprendemos, porque yo siempre he considerado que somos el conjunto de muchos conocimientos. O sea, de hecho también es algo que la neurociencia precisamente nos explica, que somos nuestra memoria. Y esa memoria se ha constituido a través de las experiencias, de las vivencias, de las personas con las que nos juntamos. Por ahí hay una frase que dice, dime con las 5 personas, o sea, tu círculo de 5 personas, esa es quien eres. Esa es la persona quien eres. Y sí, ciertamente, siempre trato de aprender algo nuevo de cada persona. Incluso a veces podemos llegar a subestimar, ¿no? Decir, pues, ¿qué voy a aprender de una jovencita de 15 años o de 14 o cosas así? Pero sin en cambio son jóvenes que nos pueden a retroalimentar muchísimo, nos pueden ayudar también a expandir este panorama. eh, Nunca subestimar tanto la edad, tanto el estatus social, por así llamarlo, nunca subestimar la carrera o qué tanto conocimiento académico tiene esta persona, porque eso no solo somos eso, somos más que eso y podemos aprender de todos por igual. Entonces eso es lo que más me encanta de la divulgación, que puedo divulgarlo con personas que tal vez no tienen conocimientos del tema y, y pues yo ya puse mi granito de arena en eso, ¿no? Igual a doctores y hay una gran ahí retroalimentación de que puedes mejorar en esto, puedes hacer esto mejor, o etcétera. Por ejemplo, tú haces divulgación y además de la divulgación, eres becada, ¿no? En un punto en el que eres becada y vas a hacer tus estancias a otro estado. ¿Qué se siente? Ay, son experiencias súper increíbles porque em, conoces a mucha gente, conoces también a muchos jóvenes que también tienen esa misma pasión que tú. Yo en esas estancias que empecé a realizar en Guanajuato, en Puebla, en Saltillo, en, en Campeche también, conocí a muchos chicos, muchas chicas que tenían esas mismas ganas de salir adelante por el conocimiento y la ciencia. Y hasta actualmente, pues todavía tengo amigos muy entrañables de esas experiencias porque nos caracterizamos por algo. Yo creo que cuando te llevas bien con alguien, tienen tal vez algo en común, ¿no? Y en este caso, pues algo que tenemos mucho en común es esa pasión por la ciencia, esa pasión por el conocimiento, por el salir adelante a través de esos esfuerzos, ¿no? Eh, Queremos hacer algo por nuestra comunidad, queremos hacer algo por nuestra familia también, sacar adelante todos esas, a través de las virtudes, ¿sí? Entonces, son experiencias muy gratas porque me permiten también expandir mi panorama en cuanto a las posibilidades que hay, ¿no? O sea, no solamente puedo estudiar aquí, sino también acá, en esta universidad, en, en otro estado, incluso en otro país, ¿no? Nunca limitarnos, siempre romper con fronteras de esa forma. Me encanta la forma en cómo lo expresas, cómo es que tienes claro que no solo estamos aquí, ¿no? No estar en nuestra burbuja, sino extendernos un poquito más. Entonces, eso me gusta mucho. Después de que empiezas a hacer tus estancias, llega a Pilares. ¿Cómo fue que entraste a Pilares? ¿Cómo se dio todo eso? Bueno, fíjate que yo también me había preguntado eso, o sea, bueno, a pesar de que pues sí, mandé mi solicitud a la convocatoria, que es uno de los primeros pasos para entrar, ¿no? También me doy cuenta que siempre he considerado que 5 pasos atrás es el fruto de nuestro presente. Y esos 5 pasos, fíjate, Chabeli, que cuando
yo tengo unas vecinas que pues no fallan un poquito en la escuela, pero no tienen como un entorno social en el cual se puedan desenvolver de la mejor forma, ¿no? Entonces, un día yo me pregunté, oye, yo, yo tuve o he tenido, ahí es cuando ves el privilegio, que muchas veces no valoramos, no nos damos cuenta del cual, en dónde estamos posicionados. Y desde que tenemos libros en nuestro estante, desde que tenemos agua caliente o una cama, ya somos privilegiados por mucho, ¿no? Entonces, digo, vaya, si yo me llegué a incentivar por la ciencia desde muy pequeña, eh, ¿por qué, ¿por qué algunas personas no? Pues es porque tal vez por falta de oportunidades que se llegan a vivir desde la infancia. Entonces un día les digo a mis amiguitas, les digo, oye, ¿quieres venir a estudiar aquí en mi casa? Yo con mucho gusto te puedo proporcionar papel, tijeras y cositas aquí que tengo que daba en los talleres cuando trabajaba en la alcaldía de Iztapalapa. Entonces, yo es algo que hacía de forma altruista, o sea, realmente no ganaba nada con eso, económicamente hablando, pero sí ganaba experiencias y eso me abría un poco más también el panorama de cómo está a veces nuestra sociedad, ¿no? Esas desigualdades que tal vez sí las podemos ver día a día, pero a veces no nos damos cuenta de lo que realmente está pasando detrás de, o sea, y eso me refiero con que en las escuelas públicas podemos observar que los jóvenes o los chicos que no llevan su tarea a tiempo o que tienen un cuaderno ahora sí que maltratado, yo recuerdo que en las primarias pues me llegaban a comparar, ¿no? De que, ¿por qué Astrid tiene su cuaderno así o así, ¿no? Pues porque detrás de mí había una abuelita que me ayudaba con eso. Había una mamá también que se preocupaba por eso, pero muchos jóvenes no tenían eso. Entonces, ¿de qué forma yo podía, pues ayudar, ¿no? Ayudar en esta parte. Y cada tarde pues ya les ayudaba con sus talleres, digo, con sus tareas. Y un día veo la convocatoria de Pilares y digo, vaya, va a ser prácticamente lo que estoy haciendo, pero pues en esta parte pues ya voy a tener una beca, ¿no? Y aparte va a ser algo que me apasiona muchísimo, que es compartir conocimiento y también, pues si puedo aportar con parte de su trayectoria académica. Cuando yo doy el taller de ciencias no espero a que sean unos grandes científicos, ni espero que sean unos premios Nobel, tampoco es algo que yo subestime, pero no me gusta la idea de que tenemos que clavarle esa idea del éxito a un niño, ¿no? De que tienes que ser un gran doctor, tienes que ser un gran abogado. No, tienes que seguir lo que te apasiona y eso es algo que me gusta compartirles a todos los chicos. Tienes que seguir tu pasión. eh, el éxito ya viene de por medio al seguir esa pasión. Entonces, pues aquí en Pilares lo que hago es divulgar ciencia, también hacemos talleres. Próximamente la siguiente semana tendremos la Semana del Cerebro con científicos muy eminentes, como por ejemplo el doctor José Luna Muñoz, quien es el director general del Biobanco de Cerebros. Entonces, pues sí, va a estar súper padre. También, y bueno, eso es lo que prácticamente hacemos aquí. Yo estoy hablando y tengo el micrófono apagado. De hecho, es lo que estaba viendo hace ratito que iban a tener como esta semana y dije, wow, creo que es una iniciativa muy, muy padre, porque creo que cualquier niño a lo mejor conoce la palabra biología, la palabra ciencia, pero la palabra neurociencia como que es muy difícil que alguien diga, sí, yo sé lo que es, ¿no? Y creo que le hace falta un poquito más de divulgación a esa área en específico, entonces a mí se me hace una iniciativa muy, muy padre. Y por ejemplo, tenemos preguntas en nuestro live que estamos haciendo y Ceci pregunta, ¿en todos los pilares dan esos talleres del cerebro? No en todos. Me parece que, bueno, mis compañeros, también talleristas del Club de Ciencia, dan aparte talleres acerca de la astronomía, de la física. Por ahí sí hay, también tenemos talleres de habilidades emocionales, que es como una parte de cómo mejorar tu autocontrol en cuanto a las emociones. También tenemos taller de robótica,
de computación, básico, avanzado, todos son gratuitos, todos son de forma gratuita y son por parte de la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Ciudad de México. Lo puedes checar en la página oficial de Pilares, Ciudad de México. Ahí, Ceci, que nos estás viendo, pues con que se meta a la página, yo creo que ahí puede encontrar toda la información. No solo está el de neurociencias, sino que hay muchísimo más. Y es que a veces no saben eso, ¿no? Que existen tantas posibilidades, que hay tantas posibilidades y que son gratuitas. Entonces, creo que sí es muy bueno. Y algo que me llama la atención de una pregunta que nos está haciendo el público aquí es... nos preguntan, llegué tarde, quiero preguntarle si las neurociencias estudian también las enfermedades mentales. ¿Qué pasa con enfermedades mentales? Como que ahí siento que también hay mucha desinformación en cuanto a las enfermedades mentales. ¿Qué nos Sí, podrías decir? definitivamente, Chabeli. Ahorita en los últimos años ya se ha quitado un poquito el estigma acerca del tener depresión, por ejemplo, del tener ansiedad. Em, cuando tú decías, tengo depresión, pues, ¿qué pensábamos? En que era emo o algo así, ¿no? Entonces, ahorita ya se está informando más a la población cuántos tipos de depresión podían llegar a existir. Igual con las enfermedades mentales, es algo que a mí me intriga mucho porque, bueno, las neurociencias también se apoyan mucho de la psiquiatría, la neurología, la psicología. Entonces, pues en esta parte, las neurociencias han tratado de encontrar alternativas no tan invasivas como lo que puede ser un medicamento o un fármaco. Muchas veces, y no es tanto por el fármaco, sino es por quien te lo diagnostica. He llegado a escuchar historias muy terribles acerca de los diagnósticos que surgen en cuanto a, por ejemplo, a veces diagnostican a un niño que tiene eh, un coeficiente intelectual muy alto, lo diagnostican con hiperactividad, o sea, o TDAH. Entonces, eso también difiere mucho en cuanto a que debemos de implementar una neuroeducación, por así decirlo. Ya sabemos que el prefijo neuro pues está en todas partes ahorita, pero sí, el implementar educación personalizada para nuestras habilidades y nuestras capacidades. No lo veo como un reto imposible, pero sí algo que puede mejorar mucho en las aulas. Cuando nosotros nos encontramos en un salón de clases, pues somos 30, 25 alumnos, incluso hasta 40, ¿no? Y muchas de esas veces el maestro no le da la atención necesaria o la atención que requiere a cada quien. Claro, como docentes tratamos de hacer lo mejor y dar siempre lo mejor de nuestras clases, pero sí es importante darse cuenta de esos puntos Los o poquitos, ¿no? de esos foquitos que del niño te empieza a preguntar, por ejemplo, en el club de ciencias a mí me llegaron a preguntar, y maestra, ¿y sabe cómo surgió la teoría de la relatividad, la singularidad del universo? ¿Y qué pasa si nosotros tomamos la muestra de nuestro ADN y lo tratamos como de clonar o replicar, ¿no? Entonces, son preguntas de niños de 10 años, y ahí es cuando me asombro y digo, claro que sí, vamos a seguir nutriendo eso, ¿no? Entonces, bueno, la parte del estudio de las enfermedades mentales en las neurociencias me parece una parte muy importante que debemos también seguir estudiando, ya que, como te comentaba, muchas veces se le diagnostica, no hacen un diagnóstico, un diagnóstico acertado en cuanto al síndrome, a la bipolaridad, a la esquizofrenia incluso, es, es algo que sí, se debe de ponerle mucha atención el estudio de la medicina en esta parte. Claro, sí, es que creo que a veces confundimos mucho, como tú decías, ¿no? Ay, si tiene depresión, es emo. Sí, Entonces, a lo mejor es gracioso, pero tristemente es la realidad, ¿no? Creo que estamos muy desinformados al respecto. Y además, como que también cuando escuchan la palabra enfermedad mental se espantan y es como, no, sí, no, no. Entonces, sí, siento que es muy, muy difícil y todavía falta mucho camino por recorrer, ¿no? Respecto a este tema. Nos preguntan también cómo se le hace para ser aspirante a neurociencias, qué necesito hacer, cuáles son los requisitos y cuáles son los trámites. ok. Puedes ingresar a esta carrera ya sea de forma directa o indirecta. Me refiero a que, bueno, sale la convocatoria, me parece que en
Ahorita por el tema del COVID no han dado fechas para este trámite. Por lo general, estimo que en junio pueda pasar. Entonces, bueno, puedes ingresar de forma indirecta si, por ejemplo, eres ajeno a una preparatoria que no haya sido de la UNAM o a un CCH, puedes ingresar con el examen de pase indirecto. En este examen, primero tienes que entrar a una carrera del área 1 o del área 2. Cualquier carrera del área 1 o el área 2, ya sea en una FES, en una ENES, o en la facultad o en la UNAM, en CEU. Ingresando a la carrera, ya de área 1 a área 2, ya puedes hacer el examen para neurociencias. Este examen son 4 filtros, al parecer. El primer filtro es el examen de conocimientos, el segundo, el examen en inglés y en español, en inglés, perdón, de textos en inglés, y el tercero, me parece que es el examen ya con el comité, con un comité, te hacen una entrevista del por qué quieres estudiar neurociencias, realmente te apasiona, sabes hasta, bueno, no que te apasione, pero sí sabes hacia qué va dirigida, ¿no? Sí sabes cuáles son el campo laboral al cual puedes ir entrando a neurociencias. Hay muchas formas, bueno, puedes estudiar ya sea en el ámbito clínico, en el ámbito de la investigación, o en el ámbito también de la divulgación de las neurociencias. ¿Ok? Después además de todas esas áreas, no hay como alguna otra un poquito más específica a algún, me refiero, por ejemplo, si yo quiero estudiar, regresamos a las enfermedades mentales, como a qué me tendría que orientar. Ok, enfermedades mentales. Podría ser neurociencia, fíjate, o sea, para mí me parece ahorita una carrera muy innovadora porque no nada más te estás enfocando en el área del cerebro. Igual podrías estudiar medicina y luego irte a una especialidad en psiquiatría o neurología o neurocirugía, si también te interesa. Pero para mí, si ya de cajón quieres entrar al cerebro humano, yo te recomiendo muchísimo que lo hagas. Muchas neurocientíficas, como por ejemplo la doctora Fernanda Pérez Gay Juárez, ingresó a su doctorado en neurociencias, primero pasando por la carrera de medicina. Esa es una opción muy buena también, pero antes no existía esta carrera. Entonces ahorita muchos jóvenes, muchos estudiantes que ahorita quieren estudiar esta carrera, pues se están yendo hacia neurociencias directamente. De hecho, es la primera carrera en Latinoamérica que está aquí de neurociencias. Ya muchos también doctores lo que hacen es, se especializan en una maestría o en un doctorado, ya sea en me parece que es neurociencia cognitiva, que también lo puedes estudiar en Osaka, Japón. Hay muchas becas que ofrecen a mexicanos. Y me parece una carrera muy innovadora porque, y multidisciplinaria, por cierto. O sea, tienes la posibilidad de integrarte al área de inteligencia artificial, biomedicina, incluso combinarlo con nanotecnología, porque no, ahorita lo que están haciendo en el proyecto de Neuralink es algo que podrías hacer. También se puede compaginar con psicología. Otra opción también podría ser estudiar la licenciatura de psicología y posteriormente haces tu maestría en neurociencia, pero no está alejado realmente del cerebro. Ujú. Claro, en nuestro live están llegando muchas preguntas. Al parecer al público le gustó mucho el tema de lo de las enfermedades mentales. Y aquí me resalta una. Dice, ¿se trabaja con animales dentro de la carrera? Sí, me parece que sí hacen investigaciones. Yo recuerdo cuando fui al laboratorio del Instituto de Fisiología Celular, me sorprendió tanto, esa parte me apasionó muchísimo porque eh, estaban haciendo cultivos de neuronas en cajitas de Petri, pero cultivos de neuronas de ratitas. Entonces, ahí se veía su pequeño cerebrito cómo iba creciendo y se veía todo su tallo, todo el encéfalo. A mí me pareció eso increíble. O sea, si lo ves en un microscopio, vas a ver cómo todas sus pequeñas neuronitas y conexiones van a estar interactuando ahí, ¿no? Entonces, eso me pareció muy interesante. Sí, se practica con animales. Eh, mmm, con ratas comúnmente, las ratitas del laboratorio. No sé si se ha practicado con monitos en algunos otros laboratorios, tal vez no aquí en México, pero pues
sí, para hacer ese tipo de estudios, sí, y también experimentan con uno mismo, porque muchas veces se ponen la gorrita, esta que le dicen, la gorrita de baño, que son electrodos conectados para ver toda la resonancia y la actividad cerebral. Entonces, igual, pues experimentamos con nosotros. Ujú. Me llama la atención ahorita que mencionas a México, ¿no? Y preguntan, ¿México tiene una buena investigación en neurociencias? Mm, me parece que de hecho, es la primera carrera que se ha creado aquí en Latinoamérica, en toda Latinoamérica. La primera licenciatura de neurociencias. Sí habían existido posgrados, doctorados, pero esta es como tal la primera licenciatura. Eh, me parece que sí, a México nos hace falta muchos avances en cuanto a tecnología, pero no descartamos el hecho de que podemos lograr romper fronteras, incluso, bueno, por mencionar al doctor Cristian Peñalosa, que es un gran innovador y empresario y científico, que es mexicano y está destacando en Osaka, Japón, y está llevando mucha tecnología, está trayendo mucha tecnología aquí a México para que también mexicanos podamos colaborar en esta parte de Japón, en Japón, ¿no? Entonces, aquí estamos haciendo un enlace en Japón y en México, trayendo estas maravillosas tecnologías. Entonces, eh, tal vez si no las existe, hay que crearlas nosotros, o sea, hay que innovarlas, no hay que limitarnos, no hay que pensar que por el hecho de que somos mexicanos o que esto está muy lejos de nosotros o que el idioma puede ser una barrera, no hay que limitarnos por ese hecho. Sí. Pues tenemos muchas preguntas, pero la verdad es que estoy tan entretenida que se me había ido como el tiempo. Entonces, si yo me gustaría seguir platicando aquí todo el día porque creo que es un tema muy interesante, es un tema que hace falta mucha divulgación y admiro completamente la labor que haces, ¿no? De poder enseñarle a los jóvenes, de la pasión que le pones a tus clases, como en algún momento lo llegué a comentar en alguna plática que tuvimos, yo cuando veía las cosas que hacía, yo decía, wow, es que esta chica es a su corta edad y tantas cosas que ha hecho. Y yo a veces decía, es que me empodera, o sea, a mí me empodera ver cómo los jóvenes ahora son tan apasionados a lo que hacen. Entonces, me gustaría terminar con esta pregunta. ¿Qué le dirías a todas las personas que nos están viendo, a las personas que nos están sintonizando y que quieren estudiar una carrera científica o que quieren ser divulgadores, pero por una u otra cosa no lo son? ¿Qué les dirías? Ok, primero que nada, no te limites por tu edad. O sea, nunca es demasiado temprano ni demasiado tarde para empezar las cosas. O sea, muchas veces podemos pensar, ay, soy muy joven para empezar, ya estoy muy grande para comenzar. No, o sea, eh, todos esos pequeños, y por cierto, las pequeñas cosas que hagas, los pequeños pasos que demos, y pequeños digo entre comillas, porque realmente son gigantes, o sea, esos pequeños pasitos van a llevarte a muchísimas cosas. Yo empecé por comprar enciclopedias, yo empecé por comprar libros con apenas el 20% de mi sueldo que ganaba y, y eso me llevó sin saber que próximamente lo estaría divulgando y compartiendo, ¿no? Eh, entonces, síguete motivando con eso. Hay otra cosa, nunca tendremos la suficiente motivación. No siempre vamos a estar motivados, eso sí. Por eso tienes que recurrir a la disciplina. Créanme que hay por ahí una frase que me encanta y siempre la tengo súper grabada, es tarde o temprano, el talento va a superar a la disciplina, ¿no? No, mejor dicho, tarde o temprano la disciplina va a superar al talento. ¿Por qué? No importa qué tan talentoso seas, no importa qué tan inteligente seas, si no estás canalizando esa disciplina o ese talento hacia una tarea en específico, pues muy difícilmente se va a lograr. O sea, yo he visto a chicos muy talentosos, muy inteligentes, pero sí nos falta a veces esa parte como disciplina. Y también lo digo por mí, porque también es algo que he trabajado a lo largo de esto. ¿Y qué más? Igual, si eres mujer, si eres una chica y consideras que no, tal vez, no sé,
en tu casa no hay científicos o en tu casa no han habido doctores, porque muchas veces he escuchado que jóvenes se dan esta traba de que, bueno, es que en mi familia faltó un científico para que yo fuera también científico. No, o sea, puedes tú romper esa estructura social o esa estructura familiar y comenzar tú a innovar, o sea, comenzar a desarrollarte en ese tema, que tus raíces siempre sean el parte fundamental de todo el grandioso fruto que vas a hacer, ¿no? O sea, yo siempre visualizo esto como un árbol, y es un árbol gigante en donde las raíces son quienes nos hacen recordar, quienes nos hacen volver a retomar esa parte, y vamos creciendo y vamos adaptándonos. Uh-huh. Pues tenemos en Facebook comentarios. Vicky Rojas dice muchas felicidades por compartir su experiencia. En lo personal, yo te quiero dar las gracias por haber aceptado esta invitación. Me voy con muchos aprendizajes, la verdad, y con mucha emoción de ver todos los proyectos que tienes por delante. Te deseo el mejor de los éxitos y estoy segura que una vez que entres a la carrera vas a ser imparable, vas a ir con todo. Entonces, eso me emociona mucho poder ser yo una persona que te esté observando desde afuera, pero simplemente es admiración. Creo que, y no soy la única persona que lo piensa. Entonces, te felicito mucho por seguir incentivando a los jóvenes a esto de las ciencias, de las tecnologías. Creo que es algo muy importante. Y a nombre de todo el capítulo estudiantil, de todo el chapter de la American Chemical Society, te queremos dar las gracias por haber aceptado esta invitación. Ay, muchísimas gracias, Chabeli. Yo también admiro muchísimo toda la labor que están haciendo aquí. Fue como una semana, ¿no? Una semana de muchísimas conferencias, charlas, historias inspiradoras, historias que nos motivan. En verdad, muchísimas gracias, Chabeli. Agradezco pues toda esta invitación por parte de la Facultad de Química, y pues estaremos ya colaborando en futuros proyectos, ¿no? Claro, claro, un placer para nosotros poder seguir colaborando contigo. Y me gustaría pedirle a los asistentes que están en este momento en Zoom si pueden prender su cámara para la toma de fotografía y tener este recuerdo de esta ponencia tan bonita. Okay. Y también si alguien del chapter me puede apoyar con la toma de fotografía, por favor. Ahorita lo tomo. Ok, 1, 2, 3. Listo. Listo. Pues muchísimas gracias, Astrid. En serio, te deseamos el mayor